Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Rompiendo el Silencio. Soy Yesenia Olivos y estaré en la conducción del programa. Gracias a todos los participantes y también, por favor, no olviden seguir nuestras redes sociales, Cadena Radio, Cadena Política, con el tema de hoy que está impresionante, constelaciones familiares. Gracias a los especialistas que se siguen sumando y por supuesto los temas que estamos abordando están en el libro del cual soy autora, que se llama Inocencia efímera en silencio. Por favor, acompáñenme a darle la bienvenida a nuestra invitada que ya regresó. Yo creo que le gustó cómo la hemos recibido. Sí, claro. Hola, Bianci, ¿cómo estás? Hola, Yesenia, muy bien, muchas gracias. Gracias, muy al bien. contrario, por haber regresado y con esa pancita. Sí, ya más grande. Muchas gracias por la invitación. ¿Para cuándo van a hacer esa Ya. hermosa bebé? Ya pronto, un mes y medio. Wow, sí. te ves divina. Muchas felicidades. Muchas gracias. Por favor, déjame leer tu semblanza. Sí, claro que sí, gracias. Bueno, para los que no la conocen, vamos a leer la semblanza nuevamente. Ella ya estuvo hace 3 meses con nosotros y nos hizo el favor nuevamente de estar aquí para darles un tema súper intenso. Bianci Luqui, ay, no sé si estamos un poquito lejos los micrófonos, perdón, ahora sí. Bianci Luqui Hernández es licenciada y maestra en psicología, terapeuta, tiene diplomados en prevención de adicciones, en análisis del cutis, también es especialista en psicología holística y constelaciones familiares, terapias individuales, terapias de pareja, asesoramiento en temas de salud mental, estrés, ansiedad y depresión. Es un verdadero placer, de verdad, tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias por la invitación y gracias nuevamente por hacerme parte de esto tan bonito. Ay, muchísimas gracias. Por favor, si no se llega a escuchar, lo pueden comentar en las redes. Igual le acercamos un poquito. Sí, por favor. Escuchan bien. Sí, sí, ahí acercamos un sí. poquito. Ay, gracias. Sí. Perfecto, Bianci. Muchas gracias. Oye, ya estoy acalorada. Sí, hace muchísimo calor. Sí. Por favor, platícanos un poquito qué has hecho en estos meses. Pues mira, sigo con esta parte de la terapia individual, las terapias grupales, que es esta parte de la constelación familiar. Fíjate que este domingo es mi última constelación grupal presencial. Okay. Ajá. Por el embarazo. De este año. Ah, sí, ok, de este año ya. Primero Dios, la vida me permita ya regresar en enero. Hay muchos planes, no nada más constelar aquí en Toluca. Fíjate que tengo el plan ahora en enero de constelar ya en Ciudad de México, en Malinalco y en Guadalajara vamos a estar. Ojalá pues nos puedan acompañar. También aquí en Toluca pues sí espero como volver a abrir, ¿no? Ese primer grupo. Ok, padrísimo, yo creo que te va a ir muy bien. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, pues vamos a darle al tema de hoy, las constelaciones familiares. Oye, ¿con qué se comen? Fíjate que un tema bien interesante, porque es una herramienta que ya tiene bastantes años, pero nos hizo mucha publicidad ahora una serie en una, no sé si lo pueda decir. Sí. En Netflix. Ok. Sí. Ya lo dijiste. Ok. La serie, una plataforma nos hace como mucha esta parte de las constelaciones, de que es una herramienta terapéutica, es una herramienta grupal que nos ayuda a mirar qué es lo que está sucediendo con tu sistema. Y entonces le ponen esta parte o este nombre de las constelaciones, es la constelación, porque cuando ¿qué entendemos por la constelación? El orden que hay en el sistema, ¿no? Okay. Y ese es el orden que baja, como cuando se alinean los planetas, cuando hay algún eclipse, es la energía que baja. Y entonces nosotros también somos orden. Y el orden que tenemos es como la energía que hay a nuestro alrededor. Okay. ¿Te refieres a este orden familiar, papá, mamá, hijos, abuelos, etcétera? ¿A eso te refieres en el orden que hay de las constelaciones? Sí. Fíjate que aquí podemos mirar dos órdenes, que es como
el orden familiar de nuestra familia de origen. ¿Quién es nuestra familia de origen? Es papá, mamá, nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestros tíos y nuestro sistema creado actual. Y entonces, ¿quiénes son? Las personas que nosotros empezamos a sumar. ¿Quiénes podemos empezar a sumar? Un esposo, una suegra, una mejor amiga que es considerada a lo mejor como una hermana, que puede venir a suplir algún embarazo gemelar que no hayamos visto, que no hayamos percibido, que no se haya logrado. Entonces, este sistema actual es el que nosotros vamos formando con la gente que vamos haciendo estas uniones, y esa es la energía según el orden que nosotros empecemos a tener. Es como este amiguito que siempre, algún amiguito que de tu hijo, que esté siempre en casa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo tratas? Pues ya hacemos ese papel de ser como su mamá, o de a lo mejor hasta dar o atrevernos a dar algún consejo. Ok, no es familia directa, pero como tal ya se vinculó a tu sistema familiar, por decirlo así, tus amistades. Y bueno, ya que tenemos ese sistema, ¿qué hago? Bueno, platícanos, porque la verdad en este tema estoy. ¿Para qué nos sirven las constelaciones familiares? Nos sirven para poner orden. Bert Hellinger es el creador de las constelaciones o de esta teoría. Bert Hellinger nos dice que primero debe de ser el orden y luego el amor. Y entonces esta es como una de sus bases. ¿Y qué entendemos como primero debe de ser el orden y luego el amor? Que a veces por amor brincamos autoridades o brincamos roles o hacemos cosas que no nos corresponden. Y entonces esto genera desorden, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué ejemplo te pudiera poner? A lo mejor por amor, mi pareja se queda sin empleo y a él le toca pagar la renta. Y entonces por amor yo voy a cubrir este mes. Y por amor cubro el siguiente mes y por amor cubro el siguiente mes. ¿Qué empieza a generar esto? Desorden. ¿Sí? Tengo a lo mejor... mamá tiene a un hermanito chiquito y tiene otro hermanito, tiene un hijo chiquito y tiene otro hijo el cual tiene alguna necesidad médica. Yo por amor me voy a hacer cargo de mi hermano, y entonces ¿qué rol empiezo a tener? Como si yo fuera su mamá. Su mamá o papá. O papá, ¿sí? Y entonces por amor hacemos cosas que empiezan a generar desorden en nuestro sistema. Las constelaciones familiares dicen que lo que no es mirado será repetido y lo que no es solucionado será repetido, como estos ejemplos que yo te pongo. Cuando hay desorden va a salir, porque en algún momento nos va a funcionar el llevarlo así o el yo pagar la renta, pero va a llegar un momento en el cual si yo me encargaba de las situaciones médicas y necesitamos gastar en una cuestión médica, pues ya no va a haber los ingresos. Esto va a generar desequilibrio y va a empezar a generar desorden. Ese desorden. Entonces, ¿qué hacemos en una constelación familiar? Las constelaciones pueden ser individuales o grupales. Entonces, ¿qué vamos a mirar? ¿Cuál es el orden que yo tengo? Y voy a reconocer, a lo mejor he querido hacer el rol de mi madre. O mi papá se murió. Y después de que mi papá falleció, yo ocupé el lugar de ser el esposo de mi madre. Energéticamente soy el esposo de mi madre. Esto me genera desorden porque entonces yo no voy a tener la energía para desarrollarme en mi propia vida. Porque estás ocupando un lugar que no es tuyo. Ocupando un lugar, exacto. Oye, pero aquí me surge la duda. ¿Cómo me doy cuenta que ya necesito una terapia o en qué momento decido tomar una constelación familiar para poder poner este orden? Bueno, ¿quiénes son como las personas recomendadas para constelar? Personas que tengan embarazos, ¿no? Porque hay una personita que está desarrollando su propia personalidad, sus propios órganos. Entonces una persona embarazada no es muy recomendable que constele. O sea, ¿tú constelas embarazada? No, o sea, yo no acudo a la terapia. Ah, ok. Ajá, yo guío la terapia. Ah, ok. Ajá. Es que entendí que constele, pensé que no, era... No. Ajá. ¿Que acuda a la terapia? Embarazada no. No. Ah, ok. Ajá. De preferencia tiene que ser una persona mayor de edad.
De manera personal yo sí sondeo, porque puede ser que tenga 18 años y mandamos, ¿no? Que vaya a la constelación, pero puede ser que no necesite poner orden ese pequeño, sino quien requiere el orden es mamá o papá. Y entonces mamá tendría que ser la persona que haga el movimiento sistémico, porque lo que se va a hacer en una constelación es mirar el orden, identificar si es un patrón repetido, si tengo un desorden, si es una fidelidad a mis ancestros o... Ay, perdóname, ¿a qué te refieres con la fidelidad a mis ancestros? Por ejemplo, todas las mujeres de mi sistema son divorciadas porque ellas económicamente son más fuertes. Okay. Y entonces no tenemos la parte masculina integrada. Sí, que represente a esa familia, a ese sistema. Y entonces somos las mujeres las fuertes, somos las mujeres que podemos. Cuando yo tenga una pareja me va a ser imposible darle un lugar que yo no he mirado. Okay. ¿Sí? Y aquí estoy repitiendo. Entonces, probablemente yo también soy divorciada y me considero en esta parte de ser fuerte como mis ancestros. Okay. ¿Sí? Y también en una constelación puedo mirar duelos inconclusos, abortos no reconocidos. No sé si has visto la película de Encanto, de Disney. Ay, no. ¿No? Bueno, para los que nos están escuchando, Encanto, no se habla de Bruno, que canta esa canción, sí. No se habla de Bruno y Bruno es el familiar excluido. Exacto, sí. Y entonces las constelaciones también nos van a permitir hacer eso, integrar a ese familiar excluido o esos abortos no reconocidos. ¿Por qué es importante lo del familiar excluido? Porque es una persona rechazada. Es una persona que vive rechazo. Y en las constelaciones que vamos a detectar, esto de las 5 heridas, ¿no? Vamos a ver un poco sobre el rechazo, sobre la dependencia, sobre la humillación, vamos a ver sobre la traición y sobre la injusticia, ¿sí? Que son estas 5 heridas. Entonces, aquí, por ejemplo, el familiar excluido es el que decimos, bueno, ¿es tan diferente? No cuadra su familia o... La oveja negra. La oveja negra, ajá. Y entonces ese familiar o se excluye o lo excluyen porque no se puede integrar, pero siempre requerimos un lugar porque nuestro sistema se va a quedar ese lugar vacío y entonces ese lugar o va a ser ocupado por alguien y va a llegar un momento en el que esa persona no lo ocupe con la energía de la naturaleza o va a ser una persona que siempre va a estar vacío el lugar. Y entonces aquí también vienen estos abortos, ¿no? Que es importante reconocer. Pudiéramos decir es que yo tuve... Ay, perdóname, ahorita que dijiste abortos, ¿pero provocados o fue pues lo natural de que no pudiste llegar a concluir ese embarazo? Cualquiera de los dos. Con cualquiera de los dos, Sí, okay. Cualquiera de los dos es importante integrarlos. ¿Por qué? Porque el hijo que yo tenga vivo no va a ser un primer hijo, no va a ser un primogénito. Ya tiene una energía de un segundo hijo, de un tercer hijo, y entonces si por ejemplo papá tiene otro hijo que no ha reconocido, pues yo también estoy ocupando otro lugar. Energéticamente eso yo debo de integrarlo a mi sistema porque eso es algo que va a impactar en lo que yo soy. ¿Sí me explico? Ajá, y si son medios hermanos, que son así como la historia del libro, Inocencia efímera en silencio, que aquí Jenny nos habla, sí. Que tiene medios hermanos. Medios hermanos, sí, justo. Aquí las constelaciones nos dicen, ¿no? Porque aquí tendríamos que integrar qué lugar soy, ¿no? ¿Qué lugar soy a lo mejor en los hijos de mamá? ¿Qué lugar soy en los hijos de papá? ¿Y qué lugar sería entre ambos? Ok. Sí, entonces pudiera ser el cuarto de 9 hijos. Wow. ¿Sí? Y esto es importante saberlo, porque las constelaciones nos dice, cuando eres primogénito tienes la energía y vienes con una energía, una misión y un propósito. Cuando eres el segundo hijo, el tercero, el cuarto y así, ¿no? Entonces esto nos va a permitir integrar, reconocer qué es lo que hay. Eso es lo primero en las constelaciones, poder identificar qué hay, que necesitamos un instructor o una persona que sea guía, ¿no? Que nos va a dar este guía, el decirnos, bueno, yo estoy identificando esto, según el orden y la posición que se representa, se ve esto, se manifiesta este orden, hay que hacer un movimiento. Ese es el fin de una terapia grupal,
hacer el movimiento. De la terapia individual también, pero la grupal, lo impactante es que uno puede llegar a tener como el sentir lo que mi sistema tiene. Y entonces aquí decimos, bueno, cada familia, la familia Pérez, la familia Sánchez, la familia Ortega, tiene ya su núcleo establecido y tiene su memoria, ¿sí? Y entonces son familias que pueden tener alguna herencia desde positiva hasta negativa, ¿no? Aquí que vamos a mirar, o qué es lo que tendríamos que mirar, las áreas de oportunidad para entonces poder hacer estos movimientos, ya sea integrar al chiquito que no se ha visto y decir, bueno, fue un aborto provocado, pero entonces no sucedió porque yo tenía 17 años. No, sí sucedió y hay que darle y hay que integrarlo. Ajá, ¿sí? Pero aquí ¿cómo lo integras? O sea, ya el bebé ya no está, ya fue un aborto. Sí, pero entonces tengo que reconocer esta parte. ¿Cuántos hijos tengo? Entonces tengo 2 hijos en el cielo y tengo 1 en la tierra. Ah, ok, de esa manera. ¿Sí? Y entonces tener el entendido que lo integro porque familiar excluido será manifestado para que no se manifieste después. Las constelaciones familiares, Bergelinger también nos dice que lo que no es sanado y lo que no es visto es repetido. Y entonces aquí es importante mirar, integrar y poderlo llevar como a nuestros días. Ok, esta parte sí la leí y ahí como que nos los podrías explicar de una manera más sencilla para que nos puedan entender todos los que nos están viendo. Sí, por a favor. ver, cuéntame cuál. Sí, cuál. es esta parte que dijo Bergelinger, en el que si no es visto, no es manifestado, si no lo aceptas, no lo podemos integrar, etcétera. Sí, bueno, aquí nos habla primero de esta parte que te decía, ¿no? Del orden. Primero esta situación de mirar si lo estoy haciendo desde el orden. Luego esta parte que si no es visto, va a ser repetido. ¿A qué viene esta situación? Que, mira, nosotros pensamos que nada tiene que ver lo que hizo mi abuela o la energía que tiene mi abuela. Pero ¿quién le enseña a mamá? ¿Quién le enseñó a mamá a caminar, a leer, a subir, a bajar? Pues en teoría su cuidadora directa es la abuelita, ¿no? Ella baja esta información y si desde la información que baja a lo mejor esta parte de no integrar a un varón, entonces esta es la información que yo inconscientemente voy a empezar a añadir. ¿Cuál pudiera ser la razón por la cual este varón o estos varones del sistema de mi abuela no son integrados? Puede ser por una cuestión de alcoholismo o por una cuestión de abuso sexual. Y entonces por esa razón a la abuela le enseñan que el rechazo hacia los hombres es el que en este momento corresponde. ¿Sí? Y entonces, si esto no es visto, será repetido hasta que podamos darle el valor a cada hombre de nuestro sistema. Fíjate que algo que yo veo mucho en las constelaciones es justo esa parte, ¿no? Ahora en este que las mujeres podemos, en que las mujeres hacemos, que tenemos el empoderamiento, entonces está esta parte de quitar un poco mucho del valor que el hombre tiene. Porque ¿eso entonces, ha afectado culturalmente o socialmente? Sí, afecta en esta cuestión energética, porque fíjate que cuando yo constelo a un hombre, la mayoría de ellos buscan este reconocimiento. Sí. Porque ahora quien le duele, quien se preocupa, quien se angustia, quien se queja, somos nosotras. Y también somos quienes resolvemos. Y les quitamos esta parte de autoridad y les quitamos esta parte de ser proveedores. Y entonces muchos hombres sí requieren ser integrados desde mirar el esfuerzo que ellos están haciendo. ¿No? Y entonces... Gracias, esposo mío. Sí, hay que agradecer, claro, todas estas cuestiones, ¿no? Desde el simple hecho de dar más fuerza, de cuidarme, de poder proveer, de tener esa parte fuerte y de reconocerlo, ¿no? Porque entonces aquí viene mucho esa parte de ya fue infiel y entonces es infiel y ya lo tachamos desde eso.
¿Sí me explicó? Sí, sí. Sí, quedó un poquito como más claro. Sí, vamos bien. Y entonces puede ser esto, que hasta se puede repetir que lo que no es visto va a ser repetido hasta en una cuestión de enfermedad. O sea, en este caso, estos hombres que han ido a terapia y que te han comentado eso, que quieren ser reconocidos, y si no lo son, sus hijos van a repetir esto, ¿a eso te refieres? Claro, porque entonces si mamá tiene la idea de, tu papá no hace nada, tu papá no está resolviendo, o yo lo veo, ¿no? Yo lo identifico, desde lo que estoy viendo al día a día. Yo identifico que quien resuelve es mamá. ¿Quién es la persona que paga? Es mamá. ¿Quién es la persona que lleva, que trae? Es mamá. Y entonces, el escuchar que mamá le diga, papá, pues es que no estás haciendo nada, ¿sí? Sí, está minimizando. Minimiza el esfuerzo, pero aquí ¿qué hay? Y regresamos a lo primero que yo te decía, hay desorden, porque el hombre desde algún momento ha permitido que por comodidad ese desorden se genere. No sería toda la culpa de la mujer que no lo reconoce, sino aquí no se está ejecutando el rol ni de él como corresponde, porque entonces, ¿qué nos dice? El hombre o el varón tendría que ser el proveedor, el cuidador, esta parte fuerte, esta parte en donde tendría que existir esto. ¿Y no crees que la mujer está haciendo que se reprima esta parte, con lo que comentas con el empoderamiento, pero quizás él también viene de un sistema en el que ha sido minimizado y precisamente por eso no alza la voz, también pues está reprimido, no tienes permiso de quejarte, no tienes permiso de, pues de manifestar tus emociones como tales, ¿no? Sí, y aquí es en donde veríamos estos dos sistemas. Mi sistema de origen y mi sistema actual. Entonces, esto va a impactar porque mi sistema de origen me dice, lo que no es visto es repetido. Muchas mujeres, por ejemplo, en una cuestión, en una elección de un hombre narcisista, eligen, y porque no nos toca ese hombre, ¿no? Elijo estar con este hombre. Elijo a una persona que tiene características o un trastorno de personalidad narcisista y entonces esto es repetido porque yo acá en mi sistema de origen tengo a alguien que no vi y probablemente tiene esas características. Probablemente posicioné a mi padre en un lugar o en un pedestal en donde yo no miraba esas características y aquí yo lo estoy repitiendo porque yo elegí a alguien igual a él. Sí, claro. ¿Sí? Es lo que viviste, es lo que viste y finalmente estás atrayendo lo mismo porque tú crees que es lo correcto. Exacto. Entonces, aquí ¿qué tendría que reconocer para que no se siga repitiendo? Tendría que reconocer la fidelidad que yo he hecho hacia mi padre, probablemente por ciertas circunstancias, por las circunstancias de la vida, porque probablemente llegó un hermanito chiquito y mi mamá dejó de verme y no me tocó de otra más que hacer equipo con mi papá, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Y por eso entonces mi papá es el superhéroe, o económicamente mi papá era más fuerte, o a mi mamá le decía muchas cosas, pero a nosotros nunca nos maltrató, ¿no? Sí. Entonces necesito reconocer, sí, pero mi padre no solo era ese rol, mi padre también era esto, y mi padre es esto. Entonces la constelación me permite ver ese origen. A veces también tenemos estos secretos de familia. Sí. Que son y también salen en las constelaciones familiares. Ay, me surge mucho la duda, o sea, ¿cómo se revela? Ya estás en la constelación, estás constelando individual y en grupo, no sé, suponiendo, ¿qué ejemplo nos podrías dar en este caso? Algo que quieran revelar, ya fui a la terapia, lo que yo no estoy entendiendo, ¿en qué momento decido ir? O sea, por ejemplo, yo ahorita te diría, oye, quiero una terapia o quiero una constelación, pero ¿desde qué problema que yo tenga o si veo que es personal, que si es laboral o que si es de salud o en qué momento te digo, oye, ¿crees que necesites? Quiero constelar? Desde un tema que ya has intentado solucionar desde muchos enfoques y sigues regresando a lo mismo. Y entonces puede ser hasta tu inconsistencia en ir al gimnasio. Okay. ¿No? ¿Por qué no? Porque soy una persona que no termina lo que empieza. ¿Sí? Pudiera constelar eso. Pudiera constelar mi economía, pudiera constelar algún tema de adicciones, pudiera constelar mi relación de pareja, pudiera constelar dependencia emocional. Mi dependencia emocional, pudiera constelar a lo mejor mi cansancio, mi agotamiento físico, ¿no? Puedo constelar, o sea,
el secreto para saber cuándo es el momento de hacerlo es cuando ya lo intenté muchas veces y no resuelvo. Ajá. Sí. La constelación nos va a ayudar a identificar qué es la parte que le está sonando a mi carro. Y entonces es detectar esa piececita que nos está haciendo falta. Sí, suponiendo que ya soy una persona que ha tenido muchas parejas y que me salen como lo que acabas de comentar, ¿no? Un narcisista sobre narcisista, o igual ha sido un infiel y me caso con el otro y también es infiel, o tengo otra pareja y con las mismas características. Exacto. Ahí dices, bueno, ya tengo un patrón repetitivo. Ya lo estoy repitiendo. ¿Y ahí qué se podría hacer? Suponiendo que ese es el ejemplo. Suponiendo que, por ejemplo, lo de la elección de una pareja narcisista. ¿Qué tendría que hacer? Identificar que posicionar a mi padre y a mi madre en una igualdad y darme cuenta que probablemente lo que te decía, posicioné a mi padre en esta parte de idealizarlo, a mi madre como hay un abandono, a lo mejor el ejemplo que yo te ponía desde la llegada de un hermanito nuevo, hay un abandono por parte de mi madre, a mi padre lo idealizo porque es el que tiene el tiempo, ¿sí? Y entonces aquí tengo que identificar primero esto. Hay un desorden, porque esto no fue intencionado, o no fue que mamá quisiera abandonarme, sino a lo mejor las condiciones, el que pues ella tenía que descansar, el que probablemente se ausentó durante un tiempo, que el bebé requería un poco más de atención. O el papá la reprimía porque es un narcisista. O el papá le dejaba todo, ¿no? Entonces posicionar esta parte, acomodarlos desde la igualdad, reconociendo lo bueno y lo malo de mi madre sin juzgar, porque justo ese es el secreto como de las constelaciones. Es una terapia con mucho amor, pero el amor requiere orden. Y entonces primero es el orden para después yo pueda dar amor. Aquí yo no voy a juzgar y no voy a decir, ay, mi mamá esto y lo otro y aquello. No, es tratar de integrarla mirando su contexto. Mirando el contexto entenderé que mamá hizo esto por usó la las herramientas situación. Que tenía, ¿no? Y papá tampoco lo puedo tener acá, porque entonces la realidad de mi padre es esta. Mirando esto, y entonces aquí en la práctica se ocupan muchas frases sanadoras. De hecho, bueno, hay libros muy bonitos que hace Bert Hellinger justo de estas frases sanadoras. Y de estas, pues sí, como frases sanadoras, frases reprogramadoras, en donde dicen, bueno, mamá, te miro, te doy un lugar, te integro, me doy cuenta que no me rechazaste, me doy cuenta que también me viste, necesitaba ser vista por ti, porque el que no me vieras me hacía poner a mi padre acá. Cuando yo ponía a mi padre acá, esto me hace buscar parejas igual a las de él. ¿A papá? Igual a él, ¿sí? Entonces, las frases sanadoras me permiten acomodar y me permiten entonces mirar que mi problema no es Francisco, que es narcisista, ¿no? Sino mi problema viene desde aquí y desde aquí se está repitiendo. Desde mi sistema, ¿no? Desde el sistema, desde entender, y es esa parte que dice, la constelación familiar te permite integrar. ¿Cómo puedo integrar a alguien? Mirando su contexto, mirando no solo de un rol, sino mirando a mamá, como hija, como hermana, como mujer, como amiga, como trabajadora, ¿no? Porque a veces solo decimos, bueno, pues mi madre tendría que, porque es mi mamá. Ella tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo, pero ¿qué pasa si yo también la veo como hija? O la veo como hermana, o la veo como mujer, ¿no? Esto me permite mirar el contexto de lo que hay. Okay. Sí, porque ya es diferente verla como mamá, verla como hermana, su comportamiento es distinto. Así es. Como hija, como esposa. Así es. Esto me permite integrar y no necesariamente que después de esto ya todo vaya a cambiar en mi madre, sino me permite verla diferente, entender un poco y de aquí yo voy a tomar una decisión. Sí, este árbol genealógico voy a incluir y seguirá la relación, o este árbol genealógico me permite entender, no tomármelo personal y entonces poner como este límite en decir, ya no voy a seguir insistiendo. Okay. ¿Y qué sucede si no tienes una buena relación con tu papá, por ejemplo? Fíjate que el movimiento de la constelación familiar nos va a permitir eso, integrarlo, pero para mí.
No necesariamente tengo que decirle, oye papá, ya te integré y ahora somos amigos. Ok. No. Solo es tuyo. Solo es mío, para que entonces yo deje de tomarlo personal. Ese es el secreto. Y yo pueda tomar el orden en mi vida. ¿Sí? Porque entonces a veces estoy ocupando lugares que no son los míos. Ok. ¿Sí? Más o menos. Sí, vamos bien. Sí. Espero Tú me dices si no me regreso. Si no, igual pónganos ahí sus dudas y por favor sus comentarios y vemos si podemos ingresar en algún momentito por si hay alguna duda. Y nos regresamos. Igual, déjame ver si alguien nos está siguiendo en este momento. Sí. Por favor. Igual era lo que te decía, yo considero que, y así lo dice, ¿no? Las embarazadas no es bueno hacer un movimiento porque en este momento están dando y creando una vida. ¿Y qué sucede? Si van y están embarazadas, ya están creando vida, ¿le pasas esa energía? Sí, lo ideal es que no, porque el movimiento que hace mamá es un movimiento que puede tener el bebé y entonces empezamos a tener como cargas de herencia que probablemente él venía limpio de eso, ¿no? Okay, y ya se las transmitiste. A lo mejor hago un movimiento sobre un adeudo económico y existió adeudo económico y existe adeudo emocional y entonces pues ya hay un movimiento que no me pertenecía en ese momento, pues el bebé está simplemente en este desarrollo desde tratar de hacerlo de algo nuevo y algo diferente. Sí, él venía limpio, ya lo intoxicamos con algunas de nuestras decisiones, ¿no? Sí, creo que entonces, ¿todavía no? Ok. Sí, esa parte de las personas embarazadas no, de preferencia que sean adultos, personas con problemas cardíacos tampoco, y personas, yo considero que arriba de los 65, 70 años, mejor una terapia individual. Okay. O una constelación individual. ¿Por qué? Grupal yo no la recomiendo tanto. ¿Por qué? Porque grupal ponemos nuestro cuerpo a disposición y entonces yo pongo mi cuerpo a disposición de tu sistema para que puedas mirar lo que requieres mirar y entonces puede a lo mejor la persona que está poniendo su cuerpo a disposición puede sentir algún tema en el estómago, algún dolor de pierna, pudiera sentir a lo mejor una pesadez, una tristeza, que esto es lo que representa tu sistema, porque yo estoy representándote. Entonces es recomendable que no. ¿Eso lo sienten mientras está la sesión? Mientras está la constelación, porque esto nos permite hacer el movimiento. Aquí leía que es una representación como escénica. Sí. ¿Van diferentes personas? Sí, es por ejemplo una sesión de 10 personas y entonces 10 personas te vamos a constelar a ti y tú dices, bueno, el tema que yo quiero constelar es la economía y entonces vamos a pedirte que elijas a una persona que te represente, alguien que represente tu economía y alguien que represente el bloqueo en tu economía, ¿sí? Entonces ellos van a representar tu sistema y aquí es en donde encontraremos qué es lo que hay. Okay. Lo van a representar en un espacio y aquí es en donde generaremos este movimiento e identificando probablemente este bloqueo económico sea un adeudo que tuvieron mis ancestros o sea un adeudo hasta de mis padres que papá le prometió muchas cosas a mamá y entonces no las cumplió. Okay, ¿no? Sí. Probablemente pudiera salir eso. Y entonces desde esto que miramos hacemos el movimiento para que puedas como verdaderamente encontrar el orden y esto nos permita fluir. Ok, y ya que tengo esa información, ya sabemos. La constelación familiar, fíjate que eso es muy importante. No es una herramienta que nos va a sanar de por vida o que ya trabajando esto, no. Porque después de esto que viene, yo la mayoría de las veces dejo unas tareas como de 15, 30 días y son tareas prácticas, tareas visuales, tareas que hay que mostrarle a nuestras células que hay que hacer el cambio. ¿Por qué? Porque es algo que yo llevo haciendo 30 y tantos años. Entonces necesito volver a adquirir un nuevo hábito y adquirir un nuevo hábito y reaprender y tomar ese lugar, porque a lo mejor mi papá falleció hace 14 años y entonces yo llevo 14 años siendo el esposo de mi madre, ¿no? O sea, no en un movimiento voy a no.
Esto me va a permitir identificarlo, empezar a poner en práctica y también me va a permitir después de esto mirarlo, y yo recomiendo siempre que después de esto sí haya sesiones individuales. O sea, ya no para constelar, sino para, ¿cómo pudiera ser? Como para ajustar esto que vimos en la constelación. Ok, otra duda tengo ahí. Van diferentes personas porque dices que es grupal, pero cada uno de ellos lleva su diferente problema. Su tema. Sí. Entonces, ¿ahí qué sucede? ¿Haces una representación por cada uno? Sí. Ok, ¿o todas se ajustan? Es un trabajo que se va a hacer, o sea, de manera individual, con el apoyo del grupo. Pero ¿qué crees? Que mágicamente, o no sé, yo creo que se atraen y casi siempre hay un tema, y es un tema de dependencia, y las 10 personas trabajan un tema de dependencia. O es un tema de bebés no reconocidos, y la mayoría trabaja un tema de bebés no reconocidos. O sea, y esto no es que uno diga, bueno, el tema que voy a trabajar es inclúyete si te suena, no, sino el mismo sistema atrae esa parte. Sí, cada uno va pasando. Aquí, ¿sabes qué es lo bonito de una terapia grupal? Que puedes trabajar 10 temas en un día. O sea, vas a mirar 10 cosas, porque a quien representes no va a ser casualidad. A quien representes es lo que también tu sistema te está pidiendo que puedas entender. Y si en este momento me toca ser el papá, fíjate que en la constelación pasada un señor decía, le tocó representar a un papá, y decía, ay, me sentí tan controlado por ella, qué incómodo, pero, ay, no, pero hasta se echaba aire y decía, es que no puedo, de verdad, o sea, no sé, es una sensación muy fea. Como le preguntaba, ¿y cómo tu mamá está así? La está controlando mucho esa mujer. Y entonces, la verdad es que nos atacábamos de risa, y era como, ¿cómo te digo? Como hasta en lo que él decía y lo que él expresaba, de que haberse sentido tan controlado por su mamá, ¿no? Lo hacía sentir muy, muy, muy incómodo. Oye, literalmente se puso en los zapatos de la otra persona. Se puso en los zapatos, exacto. Es lo que hacemos en una constelación. Y entonces, porque el comprender te permite integrar. Porque no puedo integrar lo que no entiendo. Sí, exacto. ¿Sí? Entonces, voy a entender qué hay. Y fíjate que yo le preguntaba al final a él, bueno, ¿de esto qué sacas? ¿No? Sí. Y él decía que mi libertad ha sido tan grande y que mi mamá era controladora. O sea, ahí ya él reconoció. Él detecta por qué le toca representar esto y por qué viene esta sensación, ¿sí? Entonces, cuando tú representas o apoyas a alguien, no solo vas a trabajar tu tema, sino también trabajas en el tema de la otra persona, que te permite entender, y de esto hay que integrarlo y hay que hacer tareas. Aquí entra la empatía también, total. Exacto. Así es. Entra como esta empatía, entra esta parte en donde viene el entendimiento, y entra el poder hacerlo, poder mirarlo diferente. Sí, claro. Y entonces ya no estar en una batalla de creer que es un camino A cuando la raíz es otra cosa. Cuando la raíz yo siempre la tuve en mi casa. Sí. ¿Sí? Y entonces a lo mejor a quien quiero mandar a que o lo limpien, o a la terapia, o a algún lugar es a mi marido, pero cuando él no es el que tiene que ir, sino yo tengo que poner orden en mi sistema para verdaderamente entender por qué yo estoy queriendo cambiar esto que él hace. Okay. ¿Puede ir toda la familia o solamente una persona? ¿Cómo se...? De preferencia sí pueden ir todos, pero de preferencia que sea como trabajo de cada uno. Ok, individual. Sí, individual, porque luego salen cosas que no son incómodas, que no son gratas, ¿no? Como esos secretos que yo te decía. Y los secretos se van a manifestar, y hay secretos que obviamente no son cómodos. Sí, ¿no? Que no quieres que se revelen. Así es, o que lo sepa esta persona. Que lo sepa esta persona. Y entonces, ¿a qué viene esa parte? No sé, yo le dije a mi hijo o le dije a mi hija que su papá era tal, pero su papá es tal. Y yo lo hice y sale, ¿no? Y entonces, ¿por qué no le dijiste la verdad?
Pues porque su papá tenía un tema de adicciones, o su papá era alcohólico, o su papá era casado, sí, ¿no? Y entonces yo lo que tenía en ese momento era, la herramienta que tenía era decirle, tu papá es tal, para que entonces pudiera tener su vida, su infancia, su crecimiento. pero ahí ya afectó a esa personita por esa mentira. Así es. Oh, wow. ¿Sí me explicó? Sí. Ese tipo de secretos pueden salir. O puede salir el secreto que, no sé, me enamoré de mi hermano. También. Ajá. Y entonces mi desarrollo fue tan cercano a él, y ahora que él se casa, pues yo odio a la cuñada y no puedo con eso, y nada más nos estamos poniendo el pie, pero no es un problema con la cuñada, sino tengo que reconocer esa parte. Sí, el problema es mío, ¿no? Por decirlo así. Y ese secreto es incómodo. Sí, o sea, claro. esto es incómodo. Es incómodo que a lo mejor mi mamá sepa que no quise tener a 4 bebés, ¿no? Sí. Eso es incómodo. Es incómodo que un hijo sepa que a lo mejor los 4 hermanitos pasados, pues yo no los quería, y hasta me animé, ¿no? Sí, sí. O algún abuso, por ejemplo. Algún abuso sexual, que también el tío haya sido quien haya hecho alguna situación, y entonces ¿a quién se lo digo? Esto es un secreto, y si mi mamá lo sabe, puede ser que en lugar de ser sanador, le pueda generar un conflicto. Sí. Entonces sí, la recomendación es que si lo vas a hacer, hazlo individual, hazlo por ti, hazlo para ti, toma tu tiempo, y que esto te permita entonces poner tu propio orden. Si te sirve, si tienes resultados, compártelo, y que esa persona entonces pueda ir. Perfecto. ¿No? Pero cada quien como en su espacio. Sí, pero es una sí, introspección finalmente. Sí, es un trabajo individual. A veces va la mamá, el hijo, y entonces yo le digo, bueno, yo creo que vamos a darle un espacio a mamá y que se vaya a dar una vuelta. Okay. ¿No? Cuando terminemos, ya que regrese. Ya. La mandas por los chicos. Pero a lo mejor en ese momento el hijo necesita escuchar que su mamá está orgulloso de él. Y la dejamos. Okay. ¿Sí? O sea, dependiendo del contexto. Dependiendo de lo que salga en la constelación, es como podremos. Padrísimo. ¿Y cuántas sesiones son? Es una. Es una. Ajá, y después de eso vienen las tareas, y después de eso yo recomiendo que sí vengan las sesiones individuales. Perfecto, Bianci. Se nos acabó el tiempo. Bien rápido. Qué grato es platicar contigo. Sí. Muchas gracias. ¿Algún mensaje de despedida que quieras dar, por favor? No, pues agradecer el espacio, agradecer tu invitación nuevamente. Es un honor para mí. Y pues dense la oportunidad de hacerlo. Si en ese momento sientes que pudieras, o que hay algo que está en desorden, dale orden. Sí. Dale orden. Siempre el orden nos permite mirar con mayor claridad. Y a veces creo que puede ser algo muy grande, pero al verlo con orden me permite ver que no, únicamente necesitaba yo poner orden. Sí. Y entonces hay que darle orden, y de esto viene el amor, y nos va a permitir tener frutos diferentes. Sí, ya va a fluir nuestra vida de otra manera. Es. Padrísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana. No olviden que son los miércoles a las 5 de la tarde. El libro Inocencia Efímera en Silencio lo tenemos en Amazon, Librería Morelos, Librería El Timón. Y recuerden que el programa tiene como objetivo prevenir e informar. Hablemos para sanar y escuchemos para prevenir. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Hasta luego. Listo.